reflejarse en personas que se parecen a ellos y que tienen trayectorias competentes, y también conseguir romper la idea de déficit y fracaso entre los profesionales de la educación, los técnicos, etcétera, ya que ella misma acaba actuando como profecía autocumplida que en el fondo perpetúa la exclusión social, ¿no? Todo ello escondido en los discursos de la igualdad, que en el fondo es cómo actúa el racismo en espacios como la escuela. ¿Qué formas he identificado? Pues el discurso, las características de lo que Bonilla Silva llamó el racismo sin racistas, ¿no? Yo no soy racista, pero ¿qué vemos en la escuela? Pues muchas veces la racialización en la escuela se esconde bajo discursos del liberalismo abstracto, es decir, el mérito. Aquí no hacemos diferencias porque como todos somos iguales, tratamos a todos los alumnos por igual. Bueno, pues si tratas a todos los alumnos por igual, a lo mejor todos no tienen las mismas oportunidades, ¿no? A la naturalización del fracaso, pues no vengas porque no están, ya se han ido, ya han abandonado, claro, porque lo tienen más difícil siendo hijos de inmigrantes, pero aquí se queda. El racismo cultural, ¿no? Muchas veces percibiendo su familia como extraña, ¿no? Por ejemplo, un chico no viene y le preguntas cómo es que no ha venido y no, porque mi madre está ahí, pero me acuerdo de una profesora que me decía, pero claro, te dice tu madre, pero no sabes si es la madre, la tía o quién es, ¿no? Problematizando un poco la familia negra, cosa que en Estados Unidos es una cosa que se ha estudiado desde los años 60, o sea, y aquí ahora lo vemos otra vez de nuevo. Este racismo cultural problematizando la familia, y dice, y la propia profesora luego reconocía, ostras, es que a lo mejor a otro chico hubiese llamado a la familia, a la madre le hubiese dicho, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha venido fulanito? Y en cambio para Mamadou, pues no sé, no lo llamé porque lo escuché a él y pues, o sea, no estoy hablando de un racismo a nivel moral, que la profesora quiera ser racista, sino a un racismo a nivel estructural, que hay estructuras en las instituciones que producen que al final los individuos hagan estos actos sin tal vez ni siquiera querer hacerlos, ¿no? Y negar situaciones racistas que están viviendo. Por ejemplo, pues cuando se producían insultos del tipo que os he dicho algo, tú calla, que hay chatarra, pues la profesora me decía, se lo dicen en broma porque son amigos. Bueno, sí, pero igual que tú no permitirías que alguien, un chico en la clase le dijera a una chica, tú calla, que irás a barrer escaleras, tú dirías, oye, no voy a permitir discursos machistas en mi aula, pues también tienes que decir, aunque yo haga esto y aunque luego ellos sean amigos en el patio, pues decir, oye, no voy a permitir discursos racistas en mi aula, ¿no? Y esto es un poco los aspectos que deberían reconsiderarse y cambiar. Entonces, como me habían dicho que plantease una pregunta para el debate, mi pregunta es qué políticas y qué medidas debemos iniciar ante estos elementos que he presentado para realmente llegar a una verdadera justicia social y que estos jóvenes puedan aspirar a condiciones en igualdad que sus pares autóctonos. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Laia, por tu intervención, y paso ahora a presentar a Lucía, que antes he comentado que os iba a presentar en euskera, por lo tanto, bueno, pues como tú eres ya conocedora de tu currículum, pues luego te doy ya paso para que puedas hablar. Vale, pues Lucía, formakuntza aldetik aztertaritzan lizentziatua da, Madrileko Unibertsitate Konplutensearen eskutik, nazioarteko laguntza eta garapenean masterduna da, Unibertsitate Berberaren eskutik, eta dokumentalen zuzendaritza eta gidoian diplomatua Madrileko Zinema Institutuaren eskutik. Eta lan esperientziari dagokionez, duela 13 urtetik telebistan lanean dabil, besteak beste Españoles en el Mundo edo Aquí la Tierra izeneko programetan parte hartuz, baita hainbat dokumental zuzendu ditu eta En Tierra de los Nadie izeneko seriean ere parte hartu du. Hainbat komunikabiderentzako ere idazten du eta horien artean agian ezagunena El País aldizkarian astero idazten duen zutabea barrionalismos izenekoa. Gero duela gutxi 2017an liburu bat ere kaleratu du, Las que se atrevieron izenburupean. 2002 urtetik aktiboki parte hartzen du mugimendu afro eta antiarrazistetan, eta 2015etik pertsona beltzen inguruan dagoen diskurtso mediatikoaren inguruko hitzaldiak ere ematen ditu,
Eta horien fruitua edo ondorioa izan da, YouTubeen sortu duen kanala, Nadie nos ha dado vela en este entierro izenekoa, eta bertan jasotzen ditu afropertsonak duten euren identitatearen eraikuntzaren inguruan duten diskurtsoak edo beraiek elkarrizketatuz. Eta besterik gabe, te cedo la palabra a ti. Egunon, eskerrik asko por haberme invitado, no sé decir nada más en euskera, así que hasta aquí. Y nada, muchísimas gracias por vuestras intervenciones también. Me he cansado de asentir, me dolía ya el cuello de hacer así. Me gustaría comenzar diciendo unas palabras que cuando me invitaron aquí, normalmente yo suelo hablar de medios de comunicación y afrodescendencia, y es cierto que incluyo algunas anécdotas, pero también lo es que intento estar un poco fuera, ¿no? Porque es verdad que, y tú lo comentabas, ¿no? Que en demasiadas ocasiones se ha minimizado lo que contamos, ¿no? Nos llaman victimistas, etcétera, etcétera. Entonces, intentas siempre apelar a la absoluta objetividad. Por eso yo siempre traigo vídeos, ¿no? Para que no parezca que hablo solo de mí. Sin embargo, esta vez me pedían que contara cómo es ser inmigrante de segunda generación, con muchas, muchas, muchas comillas, porque yo incluso rechazo el término. Entonces, me salieron algunas cosas. Voy a empezar leyendo esto y luego ya pues voy a contar, sí, anécdotas, pero también cómo van encajando con todo lo que han ido contando ellas. Soy hija del camino y de la casualidad, porque nací en Madrid, pero podría haber sido a 5.500 kilómetros o a la mitad. Soy hija del camino y de la casualidad porque, aunque abrí los ojos en España, francamente, me da igual. Soy hija del camino y en él sigo porque allí me dicen que soy de aquí y acá me dicen que soy de allá, ¿no? Entonces, esta es un poco la sensación que tenemos las personas que hemos nacido en un sitio en el que nos dicen siempre que no somos de ese sitio y en el que incluso nuestro punto de partida es explicarnos o justificarnos, ¿no? Parece que a veces la persona que nos pregunta tiene que hacer un acto de fe. Cuando, ¿de dónde eres? ¿De España? Ya, bueno, sí, hombre, bueno, pero, ¿no? Y yo a veces digo que, o sea, lo llamo la pregunta al cubo, el ¿de dónde eres? ¿De España? Sí, pero ¿de dónde? De Madrid, sí, pero ¿de dónde? De Alcorcón, ¿no? Detrás de ese de dónde eres normalmente hay un ¿por qué eres negra? ¿No? Porque claro, lo que tú quieres saber es mi árbol genealógico. Y en muchas ocasiones te preguntan antes de dónde eres que cómo te llamas. Hasta los que intentan ligar. Claro, que lo llevan claro después de eso, ¿no? O sea, entonces, bueno, como digo que me gusta mucho poner vídeos, voy a empezar con uno que explica muy bien el sentimiento de desafección nacional. Antes ella ha dicho algo del barrionalismo, claro. Para mí el barrio es casa precisamente por mi historia de vida que os voy a ir contando, ¿no? Pero cuando te preguntan tantas veces de dónde eres, tú al final dices, claro, me lo preguntan porque entienden que no soy de aquí. En la filosofía Fang, que es la etnia a la que yo pertenezco, que es una etnia que hay en África Central, por mi parte en Guinea Ecuatorial, dicen que el ser humano se compone de 3 caras. Lo que eres, lo que dicen que eres y lo que muestras que eres. ¿Qué soy? Pues biológicamente blanca y negra, si es que eso existe, y más aún en la península ibérica, teniendo en cuenta que está a 14 kilómetros de África y el batiburrillo que hay aquí, que no es poco, ojo. Y luego Fang, que bueno, también, pues bueno, a priori venimos también de Egipto, bla, 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 ¿no? Desde un punto de vista cultural, pues soy tanto española como guineana, al menos por pasaporte. Luego hay que ver también qué es ser española y qué es ser guineana, ¿no? ¿Qué dicen que soy? Por supuesto, dominicana, ¿no? O brasileña o cubana, y además sexy, ¿no? Pero bueno, de esto también hablaré después. ¿Qué muestro que soy? Pues durante mucho tiempo de mi vida he dicho que soy africana y negra, ¿no? Negando, por ejemplo, a mi madre. Con el tiempo, leyendo mucho, viajando, yendo a Guinea, dándome cuenta que soy mucho más madrileña, antes lo decía, soy más madrileña que un chotis, y yo me he ido a Guinea pensando que soy súper guineana y al llegar allá ha sido como, ah, bueno, pues mira, quizá no tanto, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo creo que estamos en la intersección de esas 3 caras, o que somos las 3 caras al mismo tiempo, y que ya está bien de decir que somos, yo soy mitad guineana, mitad española, pues no, soy española y soy guineana a mi manera, y punto, y ya está, y también soy mujer, y también soy periodista, y también soy un millón de cosas, ¿no? Y quizá encerrarme yo misma en la raza pues es un error, pero también ese encierro parte de esa construcción identitaria en la que te han encerrado previamente. El caso es que me voy a callar y voy a poner el vídeo que decía.
En Madrid, el juez ha enviado a prisión a uno de los 6 dominicanos detenidos por la reyerta en la que resultaron heridos varios policías el pasado sábado. Esa misma noche se producía una multitudinaria pelea entre 2 bandas latinas en las inmediaciones de la Puerta del Sol y que dejó un muerto y un herido grave y que ha hecho saltar las alarmas de nuevo sobre la peligrosidad de estas bandas. Alicia Manzanares. La pelea de Sol comenzó inicialmente a la estación de cercanías y después se trasladó al exterior, concretamente a la calle Montera, que está justo a mi izquierda. Allí los servicios sanitarios encontraron a un joven que había recibido 3 puñaladas y que fue trasladado grave al hospital. 20 metros más allá, en la calle Preciados, localizaron a otra joven de 15 años que se encontraba gravemente herido con una herida en el tórax. Durante 20 minutos realizaron labores de reanimación, pero el joven finalmente falleció. La policía ha confirmado que no se trató de una pelea organizada, sino que fue un encuentro casual entre bandas latinas, entre los trinitarios y los Dominican Don't. Aquí han encontrado navajas, han encontrado machetes y la policía trata ahora de determinar quién es el autor de la muerte de este joven de 15 años. Lo voy avanzando porque es largo. Esta mañana los 6 detenidos en la segunda reyerta de la noche del sábado en el barrio de Tetuán han pasado a disposición judicial. Policías de Paisano acababan de cenar en un restaurante cuando fueron agredidos por unos jóvenes de nacionalidad dominicana. La reyerta fue a más cuando llegaron patrullas policiales a la zona. Si a partir de ese momento cada vez bajan más dominicanos con bates, con piedras, con palos, a golpear tanto a los de Paisano como a los uniformados. Además, Televisión Española ha podido confirmar que el sábado se produjo una tercera pelea entre bandas dominicanas en Madrid, esta vez en el barrio de Villaverde por asuntos de drogas. Hay un detenido y un herido por arma de fuego. En España hay unas 40 bandas latinas. Los Latin Kings, Nietas, Trinitarios y Dominican Don't Play son las más agresivas. Solo en Cataluña, donde están más implantadas, las integran unos 4.000 pandilleros. Son jóvenes marginados, la gran mayoría hijos de inmigrantes latinoamericanos, que en algunos casos ya han nacido en España. Vale, hasta aquí quería llegar. ¿Qué os llama la atención? Pero totalmente, hasta la extenuación. Eso por un lado. Eso es. Bueno, es una noticia larguísima. Pensad que la guerra de Siria normalmente la cuentan en 1 minuto y medio, 2, y estos son 4 minutos de bandas latinas en la que repiten constantemente que son dominicanos hasta que de repente una de las voces de esa noticia dice la mayor parte de ellos nacidos en España. ¿No? Claro. Y es un poco volviendo al principio, tú eres lo que dicen que eres también, porque por mucho que tengas una personalidad arrolladora, si siempre te están cuestionando, al final tú acabas identificándote con eso. Y esa sensación de desafección, el hecho de que tus padres o tu madre, porque en muchos casos son familias también monoparentales, trabajen mucho, hacen que tú acabes yéndote a la comunidad de origen y en muchos casos que la idealices o directamente que te la inventes, ¿no? Y a mí esto me sirve para hablar del término migrante de segunda generación. Yo lo rechazo de pleno, no porque esté en contra o porque me avergüence de la experiencia migratoria de mi padre, que nada más lejos de la realidad, al contrario, admiro profundamente la historia de un señor que anduvo 20 kilómetros para ir al colegio y que aprendió castellano, aunque estuviera en una colonia española, pero bueno, el tema de la colonización española en Guinea es un temazo y no es plan de hablar ahora, pero bueno, yo admiro la historia de una persona que no sabía hablar castellano cuando tenía 9, 10 años y que se ha convertido en maestro y ha formado a muchos niños y niñas en España para que aprendan a hablar bien castellano, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de no admiración o de vergüenza, es simplemente que yo creo que muchas veces se utiliza ese término para no considerarnos también gallegos, también vascos, también andaluces, también catalanes, también madrileños. Ese es el problema, ¿no? El que se pone esa palabra y las palabras al final son cárceles. Migrante significa muchas cosas y lamentablemente para la mayor parte de la gente significa muchas cosas malas. Es un término que tiene muchas connotaciones negativas y es una manera de no decir que también somos de aquí, ¿no? Y además, si os fijáis, en otras comunidades no se utiliza tanto. Yo soy de Alcorcón y en Alcorcón hay muchísima población migrante originaria de Andalucía y de Extremadura, ¿no? A los hijos e hijas de esta gente no les llaman migrantes de segunda generación y comen migas también, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Esto es como muy típico de Extremadura. A Germán Terç, ¿sabéis quién es Germán Terç, el periodista?
que es hijo de austríaco, nadie jamás he escuchado que le llamen migrante de segunda generación, nunca. Y sin embargo, a las personas racializadas, a las personas que desde un punto de vista fenotípico no coincidimos con el de la mayoría, que esto también sería cuestionable, volvemos al principio, ¿no? Sí nos llaman migrantes de segunda generación. Entonces, bueno, yo ya digo, yo me siento tan guineana como española, y es más, he tenido los dos pasaportes, que Guinea lo prohíbe, pero lo tiene todo el mundo. España sí lo permite. He tenido los dos pasaportes que mi padre, por ejemplo, no quería siquiera que yo lo tuviera, porque es verdad que si vas a Guinea con tu pasaporte guineano, es más probable que te juzguen como una guineana en caso de que tengas algún problema. Y en Guinea tener un problema, teniendo en cuenta el régimen que hay, pues es un problemón, ¿no? En cualquier caso, para mí era importante tenerlos porque yo necesitaba algo que pudiera tocar, que me demostrara que efectivamente sí pertenezco a algún sitio, ¿no? Porque al final esto de ser hijo del camino es también un poco moverse en aguas del estrecho de Gibraltar, ¿no? Me gusta utilizar esa imagen porque yo creo que es muy gráfica. Simplemente nos separan 14 kilómetros, pero son los 14 kilómetros más lejanos o más alejados que puedan existir, ¿no? Y al final intentamos ser como ese agua que discurre entre el estrecho, que intentamos adaptarnos, amoldarnos a las dos orillas sin pertenecer realmente a ninguna y perteneciendo a las dos y perteneciéndonos a nosotras, ellas dos también, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar un poco de cómo incluso los nombres son importantes en nuestra construcción. Yo me llamo Lucía Asue, tengo dos nombres y soy de las pocas personas que en mi edad, yo soy del 81, que en mi edad, perdón, pudieron registrar sus dos nombres. Puede que tenga que ver con que yo no estoy bautizada, ¿no? Porque por aquel entonces tenías que tener un nombre cristiano o católico para que te pudieran registrar. Sin embargo, a mí sí que me pudieron registrar. Y Lucía Asue significa muchas cosas, porque yo era Nanasue en casa y fuera era Lucía. Y como Nanasue significaba mucho más que un nombre. En casa, pese a que mi madre fuera segoviana, es verdad que hemos vivido mucho la cultura guineana, no solo en lo gastronómico, también en la familia, ¿no? Yo recuerdo, lo cuento en el libro En las que se atrevieron, cómo de pequeña yo preguntaba quién viene a comer en lugar de qué hay de comer, ¿no? Porque es verdad que eso se da mucho en las familias migrantes, la presencia de la familia, además la familia extendida es algo súper común, o sea, este es tu tío y punto, pero es que a lo mejor es tu tío, leído aquí, es tu tío octavo, ¿no? O sea, con lo cual, nada. Sin embargo, para nosotros sí, porque además mantenemos el concepto de la tribu o el clan, por el cual, por lo menos los Fang, ¿no? Por el cual todas las personas que tenemos un antepasado común somos familia, imaginaos lo que es eso, ¿no? Y también luego cómo se puede traducir incluso en las relaciones de pareja cuando una parte de la pareja es de aquí y la otra no, ¿no? Hace algunos años era diferente quizá porque sí que aquí todavía también la familia tenía mucho más peso, pero ahora que cada vez somos más individualistas, que la familia son solo tus padres y tus hermanos, pues también puede generar problemas, ¿no? Dentro de casa yo era Nanasue, pero aún así también a veces teníamos problemas con esa familia extendida, ¿no? Que pues quizá la educación en Guinea era algo más severa, ¿no? Y los hijos, los pequeños, son obedientes y no cuestionan a la autoridad paterna o materna, ¿no? Y a mí me llamaban maleducada, porque claro, o sea, pues a lo mejor venía familia que te decía, trae esto, trae lo otro, trae tal, una, dos, sí, pero a partir de la tercera ya empezabas a responder, ¿no? Y cómo dentro de tu propia casa, con tu propia familia, empiezas a tener ese tipo de fricciones. Como también yo en casa escucho con naturalidad Fang, castellano, fangyano, ¿no? La mezcla de las dos lenguas, y cómo fuera a veces incluso puede ser... A mí no me pasó, porque yo es verdad que está muy reforzada, incluso por parte de mi madre, ¿no? Que es la persona blanca que me decía, cuando tú salgas a la calle, ni mestiza, bueno, antes decíamos mulata, pero es un término que rechazamos porque proviene de mula etimológicamente, ¿no? Ni mestiza ni española. Tú cuando salgas a la calle eres negra y guineana, porque te lo van a preguntar tantas veces que casi mejor que entiendas que tienes que estar orgullosa de esa parte y ya está, y defenderla. Pero sí que es cierto que recuerdo como los primeros días de clase, cuando tienen que decir tu nombre y tú ya eres diferente al resto porque eres la única niña negra en el cole, en el vecindario, en kilómetros a la redonda, ¿no? Y tienen que decir tu nombre y no lo saben pronunciar, ¿no? Y ya bastante significada estás por el hecho de tener una piel, un pelo distinto para que encima pues no sepan pronunciar tu apellido, ¿no? Y la gente se ría. ¿Y cómo empiezas a percibir que eres diferente y la gente te llama negra y tú dices, pero ser negra es malo?
¿no? ¿Cómo en casa eso no aparece? Son conversaciones que no tienen lugar. Mamá es blanca, pero mamá para mí es mamá, y punto. Papá es negro, pero para mí papá es papá. Y ya está, ¿no? Y sin embargo, fuera te empiezan a hacer preguntas y te empiezan a hacer consciente de lo que implica ser negra o ser guineana. También es curioso cómo de pequeña me preguntaban un montón de cosas sobre África, ¿no? Y eso sigue haciéndose, ¿no? El negro mágico, el negro todólogo, la negra que tiene que responder a todas las preguntas. Oye, voy a hacer mi TFG sobre los coros y danzas de Zimbabue. Mira, ¿tienes bibliografía? No. Entonces, pero es que de pequeña también sucedía. Lo que pasa es que cuando eres pequeña pues te parece que tiene más sentido, vaya, porque al final la gente pues son niños y niñas, ¿no? Y yo recuerdo que me hacían un montón de preguntas y para mí África era solo Guinea y yo respondía a lo que veía en las fotos. Al final tú vas construyendo tu patria de origen o una de ellas como pues a través de los recuerdos de tus padres, que son todo mentira. Porque claro, esta es otra. El día en el que mi padre dejó Guinea hace 54 años, dejó de existir su Guinea. Porque Guinea siguió avanzando, moviéndose. Y él regresa y ya no regresa a su tierra. Ese lugar es otro, a muchos niveles. Porque la gente se ha muerto. Porque, claro, mi padre dejó Guinea cuando Guinea todavía era colonia española. Mi padre cantaba el cara al sol en el colegio. Imaginaos, ¿no? Entonces, él vuelve para allá y Guinea ya es un país independiente, tiene un régimen que es el que es, en fin. Hay muchas cosas que han cambiado, sin embargo, él nos ha trasladado una Guinea que es una Guinea muy embadurnada de nostalgia, por tanto, una versión idealizada de sus recuerdos. Y es ahí, a partir de ahí, desde donde yo he construido. Imaginaos después cuando fui yo para allá a vivir, pero esto vendrá después. No voy a autoespoilearme. En fin. Bueno, claro, primeros choques. Esta es otra, ¿no? Claro, nosotras tenemos las mismas instituciones de socialización que el resto de la gente, las personas mal llamadas migrantes de segunda generación, pero lo vivimos de otra manera. Yo tenía amigas, pero todas mis amigas eran blancas. Yo iba al colegio, pero en el colegio era la única niña negra. En el colegio jamás se hablaba de Guinea Ecuatorial, pero es que tampoco en el instituto ni en la facultad. A mí me contaron que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el 98. Jamás me hablaron de Guinea. O sea, mis antepasados no existen, mi historia no existe, ¿no? Pero también, bueno, pues se van colando todas las cosas que suceden en los medios de comunicación, se van colando los conguitos, se va colando la canción del Colacao, se van colando incluso las Cacao Maravillao, ¿no? Esa concepción de la mujer hipersexualizada, etcétera, etcétera. Todo eso se va metiendo, que también nos afecta y nos construye a nosotras, porque, claro, o sea, si tú ves eso, tú también piensas que es eso, o peor, piensas que tú eres una excepción, pero que el resto es eso, lo cual es completamente perverso, ¿no? Y acabas infravalorando también a las personas negras, a las personas de la comunidad a la cual perteneces, que es terrorífico, ¿no? E incluso a veces hasta separándote. Entonces, claro, en el colegio sucede eso, que tú no apareces. Sucede también que, bueno, yo era muy buena estudiante, entonces tú lo decías antes, es como, fíjate, qué sorpresa, mira la negra, ¿no? Cuando yo era pequeña, como éramos tan pocos, todavía no había esto de yo a mi hijo no llevo al colegio porque hay muchos migrantes. Yo hasta molaba, ¿no? Era un marciano. Fíjate, vete con esta, que saca buenas notas. Mírala, qué graciosa, qué graciosa. ¿No? Esto se da mucho, esta marcianización que, como digo, ¿no? Hay gente que te dice... Pues el otro día hablando con un amigo que tiene un hijo de Etiopía adoptado, él decía, pues a mí me encanta porque le dicen que qué bonito su nombre, que qué bonito su pelo, y es de no. Es que tú quieres ser como el resto. Entonces, que te estén señalando incluso para decirte qué bonito tu pelo es de no, déjame en paz, si ya bastante estoy cantando por Soleares, siendo la única de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego van pasando cosas que yo he analizado ahora. Yo recuerdo que como era la que mejores notas sacaba, siempre era la prota en las obras de teatro, hasta que llegó Blancanieves. Entonces, ahora, ¿cómo se haría? Pues ahora se hubiera reescrito el cuento de otra manera. Yo fui a hablar con mi profe y dije, ¿qué pasa aquí? Porque yo no soy la prota. Y me dijo, porque tú en todo caso tendrías que ser negra carbón. El caso es que no solo no fui la protagonista, sino que fui la bruja. Que esto es muy fuerte, ¿no? La bruja no cuando es madrastra guapa, no. La bruja cuando es bruja. Y en el intermedio bailé una canción de Sam Fantomas, que es un artista camerunés, ¿no? Vestida con un traje que me habían traído con tela wax de Guinea.
Entonces, yo de todo esto me acuerdo ahora, entre otras cosas, porque está grabado y porque te vas dando cuenta cómo esto te construye, ¿no? De cómo yo he crecido, como muchas niñas, queriendo ser una princesa, pero por supuesto entendiendo que las princesas solo pueden ser blancas, ¿no? O viendo Xuxa, el otro día vi un corto maravilloso que se llama Botas y Colores, que habla de una niña brasileña de clase alta y de cómo raza y clase demasiadas veces van de la mano, aquí se ha contado, ¿no? Pero no siempre, porque esta es otra, ¿no? Que muchas veces te dicen, no es racismo, es clasismo. No, mire usted, puede haber raza, o sea, puede haber problemas de racismo, de clasismo y pueden interseccionar tranquilamente, ¿no? De hecho, yo puedo decir que en ese sentido soy una privilegiada. A ver, soy de Alcorcón, entendedme, ¿no? Pero es cierto que mis padres los dos estudiaron y en casa pues se han podido pagar facturas y otra serie de cosas que provocan que tus padres hayan estudiado y que tú hayas podido dedicarte a estudiar y en todo caso trabajar para pagarte caprichos, ¿no? Pero bueno, ves cómo cuando eres mayor vas viendo cómo no te han dejado ser, cómo eso, desde Xuxa y la niña esta brasileña que digo, que ella intentaba ponerse cintas de pelo para que su pelo cayera, ¿no? Y poder hacer así, como hacían el resto de las niñas, cómo incluso desde el punto de vista estético tú no eres como las demás y quieres ser como el resto. Y no vas a poder serlo nunca, ¿no? Yo recuerdo que me decía una amiga, tía, pues tampoco había princesas como yo, que mido 1,80 m y tal, y es de, ya bueno, pero es que las negras también pueden medir 1,80 m. Y también pueden ser gordas, y también pueden ser tal, ¿no? Estamos yendo muchísimo más allá, estamos hablando de invisibilidad absoluta, de que no existen modelos que tengan nada que ver con nosotras. Luego recuerdo cómo cuando íbamos al pueblo de mi madre, porque claro, luego está el espacio familiar para nosotras, ¿no? De cómo es un entorno seguro en el que, sin embargo, también padeces racismo. Porque mucha gente te dice, buah, por el hecho de que haya más gente ya no va a haber racismo, o por el hecho de que la gente interactúe ya no va a haber racismo. A mí mis primos blancos me hacían bromas, tipo, oye Lucía, ¿por qué las negras lleváis el bolso tan grande? ¿Por qué? ¿Para meter el pintalabio? Ja, 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 ja. Y me quieren con toda su alma. Y cuidado con que alguien me diga una racistada que van a ir a por ellos, ¿no? Pero es que es algo que está tan metido dentro que se cuela incluso en las conversaciones familiares. Tampoco se cura el racismo cuando estás con una persona negra, los deberes hay que hacerlos antes, ¿no? Los deberes de deconstrucción. Hay otra cosa que me pasó, claro, yo al ser del 81, mi última etapa de colegio, empezaron a pasar cosas que ahora no están sucediendo por suerte, aunque están pasando de otra manera porque están metiéndose en política, que creo que casi es más peligroso. Y es el tema de los skinheads, los nazis y la extrema derecha. Cuando yo salía del colegio, muchos días había peleas entre fachas y anarcas. En 1992 mataron a Lucrecia, el primer crimen considerado racista. Yo tenía 11 años. ¿Sabéis lo que es tener conciencia de que tu cuerpo puede correr peligro? ¿No? Porque hablando de las instituciones de socialización, yo me di cuenta cuando empecé a escribir el texto para venir hoy aquí, de que a mí me había construido todo lo mismo que al resto, pero también el miedo por lo que implicaba tener una piel negra. Y esto fue a más, porque vas creciendo y vas entrando en otros espacios y vas dejando de ir a sitios. O sea, la Plaza de España, por ejemplo, que es un punto muy céntrico de Madrid, para mí era un lugar que yo no podía pisar, así. Y ojo, y aquí también el género se cuela, no es lo mismo ser mujer que hombre. Mi hermano tiene aquí una cicatriz de un nazi. Mi exnovio tiene aquí una cicatriz de un nazi. Yo no tengo ninguna. Porque es cierto que a las mujeres normalmente no nos pegaban, nos pasaban otro tipo de cosas. Me voy a ir ya a la juventud, que empiezan a pasar otras cosas para no adelantarme. Aquí sí ya existen ya hay más población migrante, seguía siendo la única niña negra del instituto, pero sí que es verdad que ya se percibía más. A veces el primer día de curso los profes te hablaban despacio, ¿no? Recuerdo una anécdota con un compi de padres coreanos de Alcorcón de toda la vida, que la gente pensaba que es chino y le llamaban Chun-Li, muy fuerte. O sea, es que esto hablando hace poco con un amigo me decía, tía, si yo pensaba que era chino y que se llamaba Chun-Li, pues no, se llamaba Yum, era de padres coreanos y era muy de Madrid él, ¿no? Y yo recuerdo que él contaba cómo le preguntaban, Yum, ¿me entiendes? Y él respondió el primer día de clase, de puta madre, profe. ¿No? Entonces, pues es eso, ¿no? Ese tener que justificarte. Yo recuerdo que yo, encima como era una empollona típica, porque yo, claro, me he pegado desde que soy pequeña.
Normalmente las empollonas no se pegan, pero yo cuando... Y además, ojo, y esto no va a hablar muy bien de mi madre, pero yo alentada por mi madre, ¿no? Me contaba un día mi tío abuelo, segoviano, que un día subí a casa pues en los 80, cuando tus padres te dejaban bajar con 4 años a la calle con tus amigas, aunque estuviera por lo menos en Alcorcón el parque lleno de jeringuillas, que ahora mismo pues es otro rollo, o sea, ya hay como mucha más protección y tal. Dice que un día subí siendo muy pequeña y le dije a mi madre, mamá, me he pegado. ¿Por qué? Porque me han llamado negra de mierda. Y mi madre dijo, muy bien,